gusto de saludarles. Una nueva entrega de Perspectiva Real para dialogar en esta ocasión con Tabaré Viera, a quien le agradecemos su presencia aquí en Perspectiva. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Es un verdadero placer estar en este programa ya de tantos años y de tanto prestigio, y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Ministro de Turismo, precandidato del Partido Colorado. Vamos a hablar de los dos temas, pero antes pasó por todos lados, ¿no? OCE, presidente de Antel, diputado, senador e intendente de Rivera. Exactamente. ¿Cuál le dejó más o sintió más? A ver, en todos, digamos que tuve una experiencia importante, agradable, de aprendizaje, de crecimiento, tal vez también por la forma de ser. Todos los abracé con mucha responsabilidad y tratando de aprender, de estudiar y de trabajar. Yo meto muchas horas y trabajo mucho, digo, porque algunos dicen, pero los legisladores trabajan menos, es un trabajo más sencillo, más fácil. No, puede serlo, porque como en todo, depende de la persona. Claro. y de cuánto le dedica y de qué forma hace la tarea. Pero lleva estudio y estudio, ¿no? Lleva mucho estudio. El Parlamento realmente da mucho trabajo, sobre todo cuando estuve en el Senado, además que en el Senado se pueden tener más de una comisión cada legislador. En diputado, cada legislador tiene una comisión y tiene la obligación de estar en una, pero solo en una. Pero puede estar en más igual. No, una. Cada diputado es titular de una comisión. Luego puede estar como delegado de sector, claro, nominado para algunas comisiones, o a ser miembros, cosa que sucede, de comisiones especiales que se forman. Yo estoy hablando de las comisiones permanentes. En el Senado, en general, las bancadas es imposible que puedan cumplir, son solo 30 senadores que puedan cumplir con en exclusividad, digamos, en una sola comisión cada legislador. Por lo tanto, está autorizado a que sean miembros titulares de más de una comisión, y yo habitualmente, las 2 veces que estuve en el Senado, tuve 3 comisiones, fui miembro de 3 comisiones. Y en las comisiones está el verdadero trabajo parlamentario, ¿no? Lo que se ve generalmente es el trabajo del plenario, los debates, en fin, las cosas más públicas y más que atraen más la atención. Pero el trabajo parlamentario está cuando entra un proyecto o cuando se presenta un proyecto de ley y es destinado a una comisión, a la comisión correspondiente, allí donde se desmenuza artículo por artículo, los antecedentes legislativos, el derecho comparado, buscar en otros países, el investigar, el convocar, invitar a especialistas o a todos los que van a ser afectados por la ley para escucharlos. Toda esa tarea da mucho trabajo de estudiar realmente. Pero bueno, no debo, para terminar la respuesta, no debo omitir que realmente la tarea ejecutiva da otras satisfacciones. El ritmo a veces es otro, la comodidad, lo que tiene comodidad en la labor legislativa es que uno puede estudiar en su casa o en su estudio afuera o donde esté. Bueno, el ejecutivo, yo qué sé, si era intendente, a las 7 de la mañana estaba recorriendo obras, o estaba en el Corralón, o estaba en un barrio, o yendo al interior. Es más intenso, pero también da otro tipo de satisfacciones. Pero usted estuvo Parlamento, decíamos, luego a nivel de empresas estatales. En OCE. En OCE Antel, y también ahora como ejecutivo. Se ha corrido prácticamente todo el espinel de la administración pública, ¿no? Claro, gobierno departamental, intendencias, empresas públicas y administración central ahora. Como dice el doctor Sanguinetti, nos hemos hecho por competencia notoria especialistas en la gestión o en la administración pública, que tienen muchas cosas en común, pero después está lo específico de cada lugar, ¿no? De cada dependencia, de cada ente. Y cada uno tiene entonces mucho para enseñar, para aprender,
más allá de que la gestión, porque las leyes de compras, las normas de gerenciamiento, de administración pública, son las mismas para todo el Estado, ¿no? Pero en ese sentido, después es lo específico y allí acumulamos experiencias como fueron en OCE, el haber trabajado en el proyecto y en los estudios técnicos para lo que fue el saneamiento de la bahía de Maldonado, que estaba ya casi por colapsar, todos los estudios y hasta llegar a la licitación de la quinta línea de bombeo a Montevideo en aquellas épocas. El tema del agua siempre fue un tema, digamos, creciente en cuanto a la demanda y obviamente con obras además muy caras, muy onerosas, que llevan a buscar incesantemente la fuente de financiamiento, ni que hablar con todo lo que es el saneamiento. O lo que fue en Antel. En Antel construimos gran parte de la torre de las comunicaciones. Fue la gran transformación. Cuando eliminamos el famoso borne, aquello oprobioso de que había que esperar el borne, y habían 200.000 solicitudes de teléfonos fijos todavía pendientes, ¿no? Tiempo y tiempo en darlo. Eso lo eliminamos. Tengo la percepción, ¿no?, cuando repasaba... tuvo que asumir siempre con situaciones medias complejas, no nada fácil, ¿no? Porque sí. En Antel estaba todo el tema de cuando se fue Lombardo de la Torre de las Comunicaciones. Sí. Anteriormente, o después mejor en la Intendencia de Rivera también, y viene la crisis. La Intendencia de Rivera fue un periodo muy difícil. Yo diría que todas estas canas que compartimos con usted, capaz que son de esa época, porque yo asumí en el año 2000 la Intendencia de Rivera como intendente en una situación muy difícil, con una intendencia que estaba literalmente quebrada. Recuerdo que eran 3 intendencias las más endeudadas del país: Artigas, Rivera y Rocha. La Intendencia de Rivera tenía una deuda acumulada equivalente a 1 año y medio de ingresos. Había que cerrar, solo cobrar impuestos y no gastar en nada para poder ponerla al día. Cuando yo ingresé, los funcionarios estaban con movilizaciones en la plaza, ahí en la plaza, porque se les pagaba mal y tarde, y por franjas y por vales, y entonces había que poner en orden la casa. Y bueno, yo como creo que el que se postula a un cargo, se postula al gobierno, después no vale que se queje de lo que se encontró, porque uno cuando se postula tiene que saber más o menos lo que va a encontrar y tiene que estar seguro que tiene propuestas, ideas, formas de resolver esos problemas. Entonces aquello de la herencia y de la herencia maldita de pronto sirve para tener un parámetro. De acá empezamos y acá llegamos, para evaluarse incluso, pero no para quejarse de lo que recibí. Y por lo tanto llevábamos con mi equipo, un equipo técnico, fue de las cosas que también cambiamos. Yo creo que cambiamos radicalmente la forma de llevar adelante un gobierno departamental y de hacer política. Tal vez por eso fui el primer intendente reelecto de la historia de Rivera. Rivera nunca había reelegido un intendente. Entonces, con un equipo joven, un equipo técnico, serio, ingresamos con los diagnósticos hechos y las ideas ahí floreciendo. Y empezamos a aplicar las medidas para corregir, para ordenar administrativamente, financieramente, recuperando morosidad, gestionando mejor, recortando lo que pueda ser ordenado en gastos, incrementando algunos ingresos, bueno, en fin, haciendo lo que ya teníamos. Y nos cayó el 2002. La crisis 2002. Entonces las cosas empeoraron muchísimo, porque a partir de allí, aquel año fue un año difícil para todos los uruguayos, todos sufrimos mucho y por lo tanto, bueno, la gente no tenía para pagar su contribución, su patente, sus impuestos, así que todo lo que habíamos hecho de alguna manera se empeoraba, porque además ya habíamos gastado todas las ideas originales. Y allí empezamos con el equipo y con ADEOM, que tuve días y noches dialogando y analizando y mostrándoles, tuvimos que tomar medidas extraordinarias, realmente muy importantes, como por ejemplo reducir el salario de los funcionarios para preservar las fuentes de trabajo. La clásica de las intendencias era cesar los contratos
y que hay muchos funcionarios contratados generalmente en las intendencias, y en una época de crisis eso era demasiado duro. Entonces nadie perdió el trabajo, solamente los que, bueno, por incentivos se fueron retirando, jubilando, pero en definitiva nadie fue cesado, y convinimos en bajar la escala salarial un 4.3%, creo que fue, o 4.7%, durante un año y medio, con un convenio firmado que lo escribimos en la oficina de trabajo. En compensación recibieron una baja en su horario y bueno, y un montón de otras medidas, entre ellos que el intendente se bajó al 50% su salario. Y bueno, y al año habíamos recuperado la estabilidad y felizmente pues ya estábamos devolviendo lo que hubo que acordar, que yo creo que es un acuerdo histórico en el Uruguay, ¿no? Y Rivera siguió siendo colorada hasta el día de hoy, ¿no? Y Rivera siguió reeligiendo ese gobierno, más allá de los 10 años que tuve yo, con un proyecto que continúa, que se continuó con Marne Osorio, que nos continuó, que nos sucedió, y ahora con el contador Richard Sanders. Y le da por agarrar el Ministerio de Turismo también, un ministerio que estaba con un ministro cuestionado y que se tenía que ir. ¿Hacemos una pausa? Sí, claro. Hablamos de esto, seguimos hablando del hombre político, pero también de lo que es esta campaña que se nos viene ahora a nivel político y también a nivel del Ministerio de Turismo. Ya continuamos dialogando con Tabaré Viera. Continuamos dialogando con el ministro Tabaré Viera. Tabaré, y Ministerio de Turismo también lo agarra en un momento complicado, cuestionado. Sí, es verdad, en agosto del año 21, bueno, el presidente de la República, por indicación, sugerencia del líder de Ballista y secretario general del Partido Colorado, el doctor Sanguinetti, me ofrecen suceder en aquel momento al actual diputado Germán Cardoso, que era el ministro, con toda una situación interna difícil, compleja, con denuncias, con un problema que en definitiva al final quedó claro de que era básicamente un tema de relaciones personales, y lo más triste que era entre dos colorados, que llevó a que hubieran algunas denuncias que terminaron siendo investigadas en el Parlamento y en la justicia, y todo terminó sin que se pudiera, digamos, condenar por algún delito, pero en definitiva una situación compleja y difícil que me tocó a mí asumir. Pero lo más grave era, además, que el sector estaba en severas dificultades. Era plena pandemia, año 21, todavía con las fronteras cerradas, con las políticas de baja movilidad interna. Evidentemente que uno de los sectores más golpeados era el sector del turismo. Así que, bueno, nuevamente fue enfrentar dificultades para poner orden, para hacer equipo, porque los equipos son fundamentales, para aprender lo que tenía que aprender, porque como decía al principio, soy experiente en la gestión pública, en el conocer el Estado, sus normas, su administración, pero, y en eso estaba tranquilo, pero en definitiva además tenía que aprender todo lo relativo al sector, ¿no? Al turismo y al rol del Estado, y definir y llevar adelante las políticas públicas que en definitiva incentiven y mejoren la oferta turística del país. Un sector que por otro lado es importantísimo en la vida nacional. El turismo es un verdadero... La industria, la famosa industria sin chimeneas. Exactamente, la famosa industria sin chimenea, un verdadero motor de desarrollo que había sido responsable del 8%
del Producto Bruto Interno, así que el subsector más fuerte del país, generador de decenas de miles de fuentes de trabajo, y conscientes, bueno, de las dificultades del momento, y además de que esto podía ser una gran oportunidad, como creo que lo está haciendo. Es decir, la recuperación del sector, del sector turístico, es una posibilidad de desarrollo bastante rápido. Claro. Porque se generan fuentes de trabajo rápidamente. ¿Y se está mejorando el sector? ¿Cómo, si lo compara con 2019, los números de este año? Absolutamente. Absolutamente hoy podemos asegurar que el turismo en el Uruguay, como sector económico, exportador de servicios, generador de riqueza y de productos y de mano de obra, se ha recuperado. Y lo decimos en base a datos estadísticos, técnicos, científicos. Vinimos mejorando trimestre a trimestre. Desde, yo le paso una línea a fines del 2021, recuérdese que en noviembre del 2021 se abrieron las fronteras o comenzaron a abrirse las fronteras y empezó por lo tanto bueno, a venir y salir turistas, el movimiento de turistas en el mundo, a pesar de que todavía nuestra región, Brasil, Argentina, no tenían totalmente abierto. Yo recuerdo que ese primer verano luchamos mucho por reinstalar un subsector que es muy interesante y muy importante, que es el del turismo de cruceros, y Brasil no abrió sus fronteras, claro. y bueno, y terminó fracasando la temporada, de aquella primera temporada. Pero bueno, trimestre a trimestre fue creciendo, la línea es ascendente y sigue siendo ascendente. Acabamos de cerrar, el último trimestre cerrado fue al 30 de septiembre, lo obtuvimos en octubre, y nos muestra que en lo que va del año, hasta el 30 de septiembre, 3 primeros trimestres, ingresaron más de 1.700.000 visitantes, turistas, no son simplemente personas que pasan la frontera, esto está depurado, son datos depurados y trabajados. ¿Qué quiere decir? Que tuvimos ya 300.000 turistas más que lo que tuvimos en todo el año 2022. ¿Esto más allá de lo que implica la salida de uruguayos hacia la Argentina? Claro, porque digo, a ver, hay gente que le gusta mirar la balanza y está bien, pero tiene relación y no tiene. El turismo es de ida y vuelta, el turismo es emisivo y receptivo. En el turismo emisivo también trabaja gente, trabaja el transporte, trabajan las agencias de viaje, la gente viaja y no va solamente a Argentina, va a todo el mundo. Entonces, el turismo es emisivo y receptivo y interno. Y el turismo emisivo sí creció muchísimo y fundamentalmente crecen los números porque de acuerdo a la definición de turistas, quien sale por un fin de semana a hacer un turismo de una escapada o algunas compritas en Argentina, atraídos por esa diferencia de precios, es definido como un turista. Entonces creció superlativamente, es histórico la salida de turistas de Uruguay, pero allí están todos, el tránsito fronterizo, las escapadas, la pequeña vacación, y es lógico cuando al salir de la crisis tenemos esta otra realidad, que hay que tener en cuenta que justamente este gobierno, nuestro país, ha soportado la pandemia y toda su consecuencia, que tanto en el gasto como en lo que impidió que avanzáramos, fue duro, pero además cuando salimos con problemas en el mundo y en la región que también pesa. La guerra, aunque lejos, que nos trajo una inflación importada, que es importante, y en el mundo, y sobre todo en los insumos. La salida de la crisis no fue fácil para algunos sectores que son fundamentales en la recuperación, que es la conectividad aérea, porque las líneas aéreas están teniendo hasta ahora dificultades para adquirir nuevos aviones, nuevos equipos y sobre todo las tripulaciones, que tienen que estar además certificadas, que tienen que estar entrenadas. Pero en definitiva, además, la situación regional, con la sequía por un lado, con la situación argentina por otro, evidentemente que eso nos ha traído inconvenientes a la hora de hablar de recuperación,
Y bueno, y mucha gente por esos precios relativos saliendo de Uruguay, pero no ha caído, por el contrario, sigue creciendo el turismo receptivo, la cantidad de gente, que siguen siendo mayoritariamente argentinos. Eso iba a preguntar, ¿y nacionalidades? Siguen siendo mayoritariamente argentinos. A ver, hay muchos uruguayos que residen en el exterior, o sea que vienen como turistas, y mayoritariamente siguen siendo argentinos, sobre todo en esta época del año. Ahora con la alta temporada, seguimos, a pesar de la diferencia de precios, siendo muy competitivos. Y esto es porque los argentinos, más allá de los precios, buscan calidad. Uruguay hoy ofrece diversidad en la oferta turística, mucho contenido, sobre todo en lo que tiene que ver con el turismo en espacios rurales y naturales, en turismo unido a la producción, como el enoturismo, todo lo vinculado al vino, al aceite de oliva, a la ruta de los quesos, y bueno, y además la calidad de nuestra infraestructura y de nuestros servicios. Creo que eso es un gran atractivo que, aún con diferencia de precios, hasta los argentinos siguen viniendo. Milei presidente, ¿cuánto va a afectar esto a la campaña? ¿Hacemos una pausa? ¿Cómo no? Y continuamos dialogando con Tabaré Viera. No debe ser fácil cuando hay una coyuntura como esta, o complicada, sobre todo a nivel turismo, cuando se proponen cuestiones, y usted también propone, y sin embargo tiene el Ministerio de Economía atrás diciendo eso, ¿no? ¿Cómo lleva esa línea? Bueno, claro, el funcionamiento del gobierno tiene también sus cosas, ¿no? Su ritual y su forma de trabajo, que puede variar según el presidente, que en definitiva es el conductor en el Poder Ejecutivo, en el relacionamiento incluso que uno tiene con los demás colegas, pero básicamente el Ministerio de Economía, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, son muy pesadas porque manejan la caja, claro, sobre todo en la administración central. Allí uno tiene mucho menos flexibilidad que lo que puede tener en una intendencia, que igual tiene digo, la realidad lo impone a uno un corset. Es como administrar su casa, su negocio, su bolsillo. Tiene los límites de lo que puede gastar, del ingreso. Y allí hay que hacer rendir y hay que ser eficiente. Yo por eso reivindico el Estado, como vallista que soy, reivindico el rol del Estado, pero también me exijo y creo que tenemos que trabajar mucho al respecto de la eficiencia del Estado. Y bueno, acá en las políticas públicas que se ha trazado, que hemos trazado en el Ministerio con el equipo técnico, nuestros objetivos son generar más proyectos turísticos, diversificar la oferta, que creo que se ha logrado. El Uruguay hoy tiene una diversificación de oferta turística que ha llevado a que haya productos turísticos de gran calidad, además, en todos los departamentos. Hoy todo el Uruguay es turístico, no hay más zonas turísticas. Si bien trabajamos en 5 zonas, regionalizado, pero todos los departamentos tienen una oferta turística interesante. Ya no es solo playa. Ya no es solo sol y playa. Playa y termas, no. O termas, exacto. Hoy todo lo ligado a la naturaleza, además, es lo que busca el turista. Un turismo experiencial, que puedan participar. Por eso lo ligado a la producción rural también tiene un gran potencial. El turismo minero en el norte, en Artigas, en Minas de Corrales, ha tomado, se los recomiendo hacerlo, pero tomen el recaudo de llamar y pedir con tiempo el tour o el alojamiento, porque está generalmente al 100%. Sí, el lunarejo también.
el Valle del Lunarejo, todo lo que tiene esteros de farrapos, todo lo que es nuestra costa del río Uruguay, que es maravillosa, el turismo histórico, patrimonial. Bueno, pero en definitiva, para impulsar estas políticas que las hacemos en conjunto con los gobiernos departamentales, con las direcciones departamentales de turismo, necesitamos desde las políticas públicas promoverlo, invertir. Por ello hacemos llamados, por ejemplo, para fondos concursables en nuevos emprendimientos, en determinadas áreas, en determinadas rutas o determinado tipo o subtipo de turismo. Para eso se necesitan recursos. Para invitar y de alguna manera, sobre todo en esta situación de diferencias de precios relativos con Argentina, algunos beneficios le tenemos que ofrecer en nuestra promoción a los turistas, y eso dependemos muchas veces de la aprobación, siempre de la aprobación del Ministerio de Economía. Vamos a hablar después de algunos beneficios, pero y cuando usted analiza toda esta circunstancia y ve que cambia el gobierno de Argentina, Milei, ¿cómo lo observan estas situaciones ustedes? Porque sin lugar a dudas el argentino es el gran cliente uruguayo, ¿no? Es el gran cliente, a pesar de que estamos trabajando y van creciendo otros mercados, el brasileño particularmente. Pero sí, creo que ahí hay un cambio y hay expectativa. Nosotros estamos muy expectantes. Yo creo que el hecho de cambiar el gobierno de por sí le cambia el humor, el ánimo al turista brasileño, al turista argentino. El turista argentino es muy especial, el ciudadano argentino es muy especial y se maneja con expectativas y se maneja con el estado, digamos, de ánimo y de humor. Sobre todo si tiene recursos. Y en Argentina son muchos millones los habitantes y por lo tanto que pueden gastar hay muchos millones también. Solo que de acuerdo a las perspectivas, si es alguien de negocios, si es, bueno, gasta ahora o no gasta o prioriza el gasto. Yo creo que el cambio, solo el hecho del cambio de gobierno va a favorecer a la salida de argentinos a hacer vacaciones, y los que salen optan en esta época del año sobre todo por venir a Uruguay. ¿Es optimista entonces para la próxima? Para esta próxima temporada soy optimista, hay algunas señales. No tengo datos, obviamente, técnicos, pero sí opiniones de operadores, de las cámaras que usted conoce bien, porque estuvo allí en algún momento asesorando a la Cámara Uruguaya de Turismo. Y lo que nos dicen es que, bueno, hay movimiento. El famoso feriado largo de octubre, ¿no? Del 12 de octubre, hubo mucho movimiento, hay reservas en la hotelería, hay muchos alquileres, sobre todo hasta enero, digamos, ¿no? Siempre la temporada de verano, después del 15 de diciembre hasta el 30 de enero, con diferencia entre la primera quincena y la segunda quincena, pero más o menos es la primera etapa. Luego vendrá febrero, que es otra cosa. Este año Carnaval cae tempranamente en febrero, que es otra buena temporada. Y nosotros estamos lanzando, además de los beneficios para los turistas, que tiene que ver con la exoneración de impuestos, ya hemos anunciado para después de Carnaval, en febrero, una promoción para los turistas uruguayos, para el mercado interno. Primero, como premio a los uruguayos que son fieles y se quedan a hacer sus vacaciones en Uruguay. Lo cual no quiere decir que no salgan, que no vayan a hacer una escapada, un fin de semana, pero que después hagan su vacación en Uruguay. Para ellos estamos lanzando, después de Carnaval, y para los trabajadores, porque para los pasivos, para los jubilados, para los pensionistas, ya hay planes, ya habían y siguen planes de beneficios de paquetes turísticos. Bueno, para los trabajadores activos que ganen en el entorno de 50.000 pesos, 9 BPC, digo porque se va a actualizar en enero, seguramente va a ser un poquito más de 50.000 pesos el límite, van a poder acceder a un beneficio de bonificación del 50% de la tarifa hotelera. No es chica cosa. Totalmente. Creo que esto va a ayudar muchísimo a sostener en febrero, después de lo alto de la temporada,
a sostener el turismo interno y sobre todo hacerle un aporte a la hotelería más chica, que es la que todavía tiene algunas dificultades. ¿Y qué pasa con el IVA, que tanto se ha reclamado por parte de los uruguayos, también tener IVA cero? También es un premio, el gobierno ha accedido. ¿Pero eso desde diciembre? Se plantea a partir del 15 de diciembre. Faltan unos días. A partir del 15 de diciembre hasta fines de marzo, o sea, después de la semana de turismo, al terminar la semana de turismo, va a regir IVA tasa cero en la hotelería, no toda la hotelería tampoco, las 5 estrellas no, los que tienen determinada facturación, que van a hacer seguramente su publicidad. IVA tasa cero en hotelería, devolución de 9 puntos del IVA con pago con tarjetas en restaurantes, gastronomía, exoneración de IVA en alquiler de coches, devolución de impuestos en arrendamientos de alojamientos temporarios en inmobiliarias, además de que en la frontera existe el precio especial de la nafta, ¿no? Claro. El combustible, particularmente de las naftas, 40% en la frontera con Argentina, 25% en la frontera con Brasil. Y bueno, creo que esos son beneficios que reconocen a los uruguayos que se quedan, porque además está bueno quedarse en el Uruguay. Hay motivos entonces para quedarse. Hay motivos, hay incentivos, y es precioso, más seguro y más cerca. 2 palabras sobre el tema cruceros. Fantástico. ¿Qué expectativa? Los cruceros son realmente un subsector que le damos la importancia que tiene, mucha importancia. ¿Por qué? Porque operan como el turismo de congresos o de eventos, de reunión. Trae a gente que conoce el destino, que se baja y recorre no solo Montevideo, hace algún tour, alguna bodega, van hasta Colonia incluso, o bajan en Punta del Este, conocen el destino y después vuelven con su familia. La temporada pasada fue un récord, llegaron 187 cruceros a nuestros puertos, 360.000 turistas que gastaron 16 millones de dólares. Y para esta temporada que ya se inició y que hemos lanzado con mucha alegría, se esperan 232 buques que van a ser, o sea, de 187 aumentamos a 232, extendiendo la temporada que va a ser ahora de 6 meses hasta fines de abril. Por lo tanto, esperamos un crecimiento importante, con buques que van a pernoctar, muchos de ellos en Uruguay. Está creciendo el sector, el 60% son de origen brasileño. Tabaré, y parece tan lúdico, poder lograr tanta cosa buena, trabajar tanto, obtener logros y tener la expectativa de crecimiento en el sector que usted está dirigiendo, y se le da por ser precandidato. Hacemos una pausa y hablamos del hombre político. ¿Por qué precandidato? ¿Cuándo renuncia al ministerio? Supongo que en marzo. Usted no está inhibido. No estoy inhibido, pero es una decisión que también tiene que ver el presidente de la República. Hacemos la pausa y continuamos dialogando con Tabaré Viera. Ingresamos al último bloque de Perspectiva Real con Tabaré Viera. ¿Qué le dio por ser precandidato del Partido Colorado? Hay cosas que uno no termina de ser dueño de determinadas decisiones, ¿no? ¿Qué le dio por aceptar, no? Claro. La pregunta real. Es una buena pregunta que tal vez no la había analizado así en detalle, pero lo primero a contestar es que, bueno, porque me lo ofreció mi sector, los dirigentes de ballistas, incluido
nuestro histórico líder, el doctor Sanguinetti, me ofrecieron lo que constituye un gran honor, porque ser precandidato en un partido como el Partido Colorado y en un sector como Ballista, realmente para mí es un gran honor. En segundo lugar, porque los políticos, de los cuales yo me siento parte, nos gusta, tenemos esto, ¿no? De encarar la sucesión de periodos y de elecciones, renovando y redoblando nuestro ánimo, nuestras ganas, nuestros sueños y en definitiva nuestro compromiso con el partido, con el país, con la gente, porque eso es en definitiva el gran objetivo de la política. Porque creemos, y allí tal vez haya hasta algún poquitito también, una cuota en este cóctel de egolatría, creemos que tenemos las soluciones. Estamos seguros que tenemos ideas, que tenemos equipo, que podemos conformar un gobierno que dé soluciones para que la gente viva mejor, que ese es el objetivo claro de la política. Entonces, creo que todo esto llevó a que lo consultara, me llevó algún tiempo, con amigos, con gente a quien uno le va a pedir un consejo, y con la familia, sobre todo, porque en esto la familia siempre bastante afectada. Y terminé entonces aceptando, porque bueno, el sector decidió primero llevar candidatura propia, que la opción sería ir a ver con qué candidato de los que ofrecía el partido poder hacer un acuerdo, y en segundo término el honor de ser yo, porque además me siento con ganas, con capacidad, con experiencia, con conocimientos, con muchas ideas para mejorar lo que hoy tenemos. Formamos parte de un gobierno de coalición que lo impulsamos, básicamente el doctor Sanguinetti fue su primer impulsor, que estamos comprometidos con ella y por lo tanto con el gobierno, porque ese es un compromiso con la gente que nos dio la mayoría, que nos tocó vivir un periodo muy difícil, que ya he mencionado, por lo que tuvimos que enfrentar, y por lo tanto todavía quedan muchas cosas por hacer. No es que fue un mal gobierno, no, es un gobierno que avanzó. Hoy podemos y en la campaña vamos a mostrar seguramente muchas concreciones y muchas cosas buenas y cifras que muestran un progreso, como el desempleo, por ejemplo, que está en el 8 y poquito, 8,3%. ¿Y cuánto queda por hacer y en qué temas? Queda mucho por hacer. En seguridad, creo que es un tema fundamental, que todavía queda mucho por hacer. Que hoy se pueden mostrar cifras de delitos que bajaron, pero tenemos violencia en el Uruguay. Y eso está vinculado directamente con el narcotráfico y con las adicciones. Entonces son dos capítulos para mí centrales en cualquier propuesta. Yo creo que hay un gran debe del Estado, y ahí voy junto con el concepto del rol del Estado, que creo que son las cosas en las que incluso dentro de la coalición podemos tener matices. Yo creo en un Estado presente, no en un Estado pesado, no en un Estado dueño de vidas y haciendas como lo proponía el marxismo, no, pero sí en un Estado presente que garantice la equidad territorial y por supuesto de las personas y el desarrollo del país, el desarrollo con equidad. Entonces un Estado presente para resolver algunos temas que en todo el mundo sucede, hasta los más liberales y más capitalistas cuando tienen una crisis, allí aparece el Estado y todos claman por el Estado. Entonces yo creo que el Estado tiene un debe en materia de políticas de recuperación de adictos. Y en el Uruguay hay que fundar un gran sistema nacional de recuperación de adicciones, que trabaje en conjunto, porque hay mucha gente trabajando en el tema, a quien reconocemos, y que están haciendo cosas buenas, pero el gran ausente es el Estado. Todos conocemos, ha llegado a un punto de gravedad el tema de las adicciones, que todos conocemos lo que es el drama de tener un adicto, porque lo tenemos en la familia o está muy cerca. Y es un drama.
Entonces tenemos que generar las políticas de recuperación de adictos, a lo cual me quiero comprometer a trabajar en eso. Y bueno, y la lucha contra el narcotráfico creo que es fundamental, porque si no el narcotráfico viene en nuestro continente creciéndose y adueñándose de vidas, de familias, de barrios, de ciudades y de estados. Entonces es un tema fundamental el de la seguridad. Para poder tener un gobierno de la coalición multicolor, como le han dado a llamar, necesitan un partido colorado fuerte. Sí. Y hoy tenemos un partido colorado con prácticamente 6 precandidatos. Eso es la fuerza de hoy del partido. Eso es lo que iba a preguntar. ¿Eso es positivo o puede jugar en contra? Yo creo que es muy positivo, porque, bueno, a ver, nosotros hemos hecho muchos análisis, mucha autocrítica de qué le pasó al Partido Colorado con la historia que tiene, que se confunde con la historia mismo del Uruguay, la famosa frase de Wilson Ferreira Aldunate. Wilson Ferreira Aldunate decía, en el Uruguay partido solo el Partido Nacional, porque el Frente Amplio es una coalición en aquel momento y el Partido Colorado es el nombre que se le da al gobierno. Entonces digo, ¿qué le pasó al Partido Colorado? Y bueno, le pasó varias cosas, porque nunca es monocausal para que esté en la situación de votar bajo. A ver, votar bajo en términos relativos, porque todos un 13% que ha votado, un 17% votó en el 2009, no es tan bajo, cualquier partido si lo compara para atrás. Claro, no compara para atrás y nunca menos del 30, ¿no? No estoy conforme, obviamente. Pero ¿qué le pasó? Le pasó que le tocó vivir en el gobierno la peor crisis financiera de décadas, ¿no? En el 2002. Y siempre que hay una crisis económica o financiera, que sufre mucha gente, obviamente, el gobierno paga costos políticos. Por más que ahora, con la perspectiva de la historia, todos miran aquel gobierno de Valle, aquella crisis, y valoran más la salida que la propia crisis. Y muchos también comprenden y aceptan que fue una crisis absolutamente heredada, ¿no? Importada de afuera, que nos golpeó a nosotros de coletazo. Pero en definitiva pagamos costos políticos. Y después estuvo la famosa renovación. Cada vez que un partido tiene líderes tan importantes, tan fuertes, figuras tan imponentes como sin duda lo tuvo el Partido Colorado en el doctor Jorge Valle y en el doctor Julio María Sanguinetti, es difícil sucederla, queda la vara muy alta. Y entonces esa renovación no es que no se diera tampoco, se dio, porque en el 2004 votamos, fue la peor votación del Partido Colorado, pero ya en el 2009 apareció la figura del doctor Bordaberry, de Pedro, que llevó el partido al 17%, y allí pareció que surgía la renovación y nuevos liderazgos. Infelizmente, bueno, en la siguiente elección bajamos y Pedro decidió no ser más candidato, y allí estuvimos otra vez en el dilema de la renovación. Apareció Talvi, que también fue un viento fantástico de renovación, con votos nuevos en el partido, y bueno, y pasó lo que pasó, lamentablemente, ¿no? Que duró tan poco, siendo una muy buena gestión, con un tema netamente se ve que personal. Entonces, de vuelta estamos en una situación de buscar esa renovación de liderazgos en un país en el que nos gusta que el líder sea el candidato y el candidato sea el líder. Entonces está bueno que en el Partido Colorado hayamos 5 o 6 candidatos, y vayamos a una interna. Para eso es la interna, en un gran rastrillo, con muchas oportunidades. Nunca hubo un relacionamiento y un ambiente de trabajo tan bueno, tan equilibrado, tan agradable dentro del partido, con la secretaría del doctor Julio María Sanguinetti y toda su experiencia, que no está en la competencia. Entonces, vamos a ir 6 precandidatos. En junio saldrá un nuevo candidato único del partido, que yo espero que además asuma, y espero que sea yo, el liderazgo del partido. Pero, y en ese marco, ¿qué le iba a decir a los colorados en campaña? ¿Por qué votarlo a usted, más allá de los de su sector? ¿Por qué a usted y no a cualquiera de los otros 5? Son todos colorados. Bueno, yo no le digo a nadie, yo no hablo, es histórico, digo, es mi forma de ser. Yo no hago política en contra de, yo hago política en favor de. A veces me dicen, bueno, pero tenés que pegar. Dicen, no, yo puedo hasta marcar deficiencias,
cosas que no estoy de acuerdo, me tocó estar en la oposición, sufrí mucho el gobierno del Frente Amplio, pero bueno, pero en definitiva me gusta hablar del vaso medio lleno. Y en definitiva entonces no les voy a decir nunca a nadie por qué no votar a alguien. Digo por qué les pido el voto a mí. Bueno, porque a mí me conocen. Para bien o para mal, soy ampliamente conocido dentro del Partido Colorado, creo que Fuero también. Por toda esa experiencia que hablamos, del legislativo, del ejecutivo en diversas responsabilidades, los resultados, porque yo creo que hay que evaluar las cosas por sus resultados. Después de 30 años, de más de 30 años de vida pública y de siempre estar con responsabilidades de gobierno, nadie puede dudar de lo que soy y de cómo soy, de cómo hago política, de cómo gobierno, de mi honestidad, de mi rectitud, de mi probidad, de la forma de trabajar en equipo y de sacar las cosas adelante. Entonces yo creo y estoy convencido que tengo la capacidad, la experiencia, y eso es la principal diferencia, mi experiencia. Lo que muchos lo apuntan como de pronto una debilidad, porque la renovación, bienvenida a la renovación, no hay que separar, no hay que segregar, hay que justamente integrar. Renovación, por supuesto, y la tenemos, gente joven, hay efervescencia, pero la experiencia a la hora que uno va a buscar un profesional, un cirujano, un mecánico, usted trata de mirar su currículum y saber quién es, qué hizo. Y esa experiencia y esos años creo que son el mejor currículum y saben lo que esperar. Entonces esa garantía y esa forma de trabajar y de generar espacios creo que es lo que me diferencia y por lo que voy a ganar la elección interna. Eso es confianza. ¿Ya está haciendo campaña o esperar a que termine la temporada y renunciar ahí? Ya estoy haciendo campaña, no hemos lanzado la campaña electoral, que siempre son de 3 meses, pero ya estamos trabajando en la organización o reorganización de ballistas. El próximo sábado 16 de diciembre, a las 11 de la mañana, vamos a hacer la primera Asamblea Nacional de Dirigentes Ballistas, en la que entonces vendrán a la Casa del Partido supongo que más de 300 dirigentes de los 19 departamentos. Allí no es un acto, vamos a hacer una reunión de trabajo para fijar bases, tareas, agenda, escuchar. A mí me gusta escuchar, hay que ponerle la oreja al riel, entonces escuchar mucho y empezar a trazar la estrategia de campaña, que empieza por reuniones, visitas, conferencias, videoconferencias, equipos técnicos, todo esto que hay que ir conformando para una campaña electoral que será en los últimos 3 meses. Nos han quedado muchos temas para hablar, pero vamos a hablar entonces, antes de que cierre la campaña, para hablar de los temas de actualidad y otros temas que hacen a la preocupación de la gente también. Le agradezco muchísimo su presencia en Perspectiva Real y vamos a volver a dialogar entonces. Por el contrario, el agradecido soy yo. ¿Me vas a regalar Ya me estaba algo? olvidando que le quería obsequiar este libro de Carlos Muse, que es un libro que produjo Blue Cross Blue Shield de Uruguay. Qué fantástico, que ¿eh? Es Muchas gracias. Todas las obras de este excelente mintólogo. Y está dedicado por el propio artista, Carlos Muse. Libro que está en el Museo Principal de Arabia Saudita en este momento. Mira qué fantástico. Bueno, muchísimas gracias. Realmente fue un gusto estar en este programa, como dije al principio, un verdadero placer dialogar. Nos quedó corto el tiempo, sin duda, pero vamos a seguir charlando. Gracias. Muchas gracias. Nosotros en 7 días estamos en Perspectiva Real.